Bueno, chicas y chicos, ¿cómo están? Les bendigo, les bendigo mis amados. Les mando montañas de besitos y abrazos. Y les amo mucho. Bueno, vamos a mirar que nosotros aprendimos, o la palabra nos ha enseñado, de que Moisés muere, él sube solito, dice la palabra, que él sube solito al monte donde el Señor le dice que suba, ¿verdad? Y, y muere allí y el cuerpo se desaparece y, y dice la palabra que fue enterrado por el Señor. Eh, pero nosotros sabemos que Moisés ya no fue el que escribió eso donde dice que fue enterrado por el Señor, porque al morir Moisés, ¿quién iba a escribir eso? Recordamos también que un día estuvimos hablando de que Josué, cuando el pueblo se levantó en contra de Josué diciendo que, que él no sería un buen líder, porque cuando muere Moisés, el pueblo ya quiere a Moisés, pero claro, porque ya estaba muerto. Entonces empiezan a decir que no había un líder como Moisés. Y entonces dice que cuando se levantan contra este Josué, pues Josué va a buscar el cuerpo de Moisés, porque como no aparece ni vivo ni muerto, entonces ellos piensan que está perdido, que entonces lo van a buscar. Entonces todos sabemos que el cuerpo de Moisés fue desaparecido. Y en Judas 1:9 dice que el ángel Miguel se peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Entonces ahí miramos nosotros que el cuerpo de Moisés no fue enterrado, desapareció. Pero la muerte de Aarón, esa no nos dicen, sino que cuando escudriñamos las escrituras, miramos que el cuerpo de Aarón también fue desaparecido. Dice la palabra en Números 23, dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mí a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Vemos aquí varias cosas. Primero, vemos que nosotros estamos muy mal informados de que por qué me pasa a mí, qué culpa tengo yo de lo que le pasó a mis padres, de lo que sucedió con mis padres, qué culpa tengo yo, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos la palabra y la miramos a la luz de la palabra, miramos que el Señor le dice a Moisés y a Aarón que vayan. El pueblo se levanta, ya estaban ellos muy mayores, ya habían muerto muchos de los que habían salido, porque esto fue en los 40 años que ellos anduvieron en el desierto. Entonces, ya ellos estaban muy mayores y los que habían nacido ahí, los que ya iban a entrar a la tierra prometida, se volvieron a levantar contra Moisés y contra Aarón, reclamándoles porque no había agua. Por eso dice que él puso ese lugar, el lugar de la rencilla, porque
hubo otra discusión con este nuevo nacimiento de esta nueva descendencia. Hola, ya voy a terminar, hija mía. ¿Qué pasa? Yo enseguida salgo que estoy ocupadita grabando, ¿vale? Entonces, sucede que el pueblo se levanta como estaba el otro antes y se pelea por agua. Entonces el Señor le dice a Moisés y a Aarón, vayan al lugar, tal lugar, y le dice a Moisés, y háblale a la peña. Moisés no le habló a la peña. Moisés golpeó la peña. Pero como él le había dicho que a Moisés y a Aarón, entonces los dos llegaron, y aunque Moisés fue el que cometió el error, los dos no entraron a la tierra prometida. Los dos murieron en el desierto. Por eso es que nosotros podemos decir, ¿por qué me pasa a mí? Nosotros tenemos que ver muy bien cómo es la actitud de nosotros a las personas que hay a nuestro alrededor. Porque la forma de cómo tú andes, de cómo tu proceder sea con los caminos, en los caminos del Eterno, eso o lleva salvación a tu familia o trae condenación para tu familia. Aunque nos han enseñado que la salvación es personal, no nos podemos quedar viviendo solo en esa palabra, porque la salvación es personal, pero de mí depende que mis hijos empiecen a creer en el Eterno, a mirar a un Padre de amor, a un Padre de misericordia. Porque vemos aquí a un hombre que fue el que cometió el error y de la ira que tenía contra el pueblo, pues golpea la roca, y como el Señor les había dicho a los dos que fueran, los dos estaban enfrente de la roca. Entonces dice la palabra, le dice a Aarón, le dice que suba al monte, le dice a Moisés, pues ya no van a entrar a la tierra prometida, y ya Aarón se va a reunir con sus muertos. Entonces dice, toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda allí a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido con su pueblo, y allí morirá. Moisés hizo como Jehová le dijo, Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Aarón se despide de su familia, de sus seres amados. Aarón sabe que ya va a morir. Bendita misericordia que nosotros también un día el Señor nos pudiera decir el momento en que vamos a morir. Y claro que nosotros esto lo podemos poner a la vida espiritual. Todo eso a lo espiritual, pero porque yo todos los días les digo a lo espiritual, pero no se los aplico, porque ustedes apenas están empezando a tomar la palabra y a salir de aquel lugar donde nos han enseñado tanta religiosidad, que todo nos lo han enseñado, pero es terrenal. Todas las bendiciones nos han enseñado terrenal, cuando la palabra simbólicamente está hablando a lo espiritual. Y ustedes saben que yo en los estudios de la mañana, yo les enseño mucho esa parte de que la palabra es toda para nuestra vida espiritual. Pero yo, ¿qué estoy haciendo? Les voy a explicar esta parte en la vida terrenal, y por el estudio lo vamos a explicar, y por el estudio de la mañana lo vamos a mirar a la vida espiritual. Entonces, Moisés dice que sube delante de la presencia de toda la congregación. Él se despide de sus hijos y se despide de toda su familia, y sale del tabernáculo y se para en el lugar de la reunión de la congregación, y se despide del pueblo.
de todos los de la congregación, se despide él y sube con su hijo y con Moisés al monte donde el Señor le dice. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con esto? El cuerpo de Aarón también fue desaparecido. ¿Cómo sabemos que fue desaparecido? Seguimos leyendo, dice. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestidos y se los vistió a Eleazar, su hijo, al hijo de Aarón. Y, y Aarón a su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre, en el monte, en el monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. No descendieron más con él. Ahora yo le voy a decir a usted una cosa. Si ya el hijo de, de Aarón tenía puestas las vestiduras del sumo sacerdote, la palabra nos enseña que ellos no podían tocar los muertos, andar o sea, ellos podían, vamos a leerlo, dice aquí en Números 21:1, dice la palabra. Ay, ¿qué le pasó? Se quedó calladito el ordenador. Bueno, dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en su pueblo. ¿Por qué a los hijos de Aarón? Porque esos eran los levitas, esos eran los que tenían que estar purificados porque ellos eran los que tenían acceso a los panes, a todas las cosas santas, a presentar el pan. Recordemos que esta semana estábamos hablando en el devocional de la mañana que el pan es la palabra, que tiene que ser una persona, ahora no es lo mismo, o lo han tomado así, cualquier mechudo se sube al altar y habla de la palabra, esté contaminado. Muchas veces vienen de dormir con mujeres que no son sus esposas, vienen de prostituirse y se montan ahí. Recordemos que eso lo estuvimos hablando. Eso estos levitas tenían que ser purificados totalmente. Ellos llevan una vida recta delante de la presencia del Padre. Y entonces dice, más por sus parientes cercanos, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermana. Dice, o por su hermana vírgenes a él cercana, la cual no hayas tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Entonces, no harán, ¿qué pasa? Ellos podían presenciar, por darle un nombre a esto, ellos podían estar en las muertes de sus familiares, pero ellos no podían tocar el muerto ni podían ir al cementerio porque no podían pasar por lugares donde hubieran cadáveres. Entonces, si subieron Moisés y Eleazar, el hijo de Aarón, y fueron quitados sus ropas a Aarón y se las pusieron a su hijo, él ya no podía tocar el cuerpo de su padre. Él no podía acercarse a su padre a darle un abrazo o acogerle para llevarle a enterrar. No se podía. Entonces, ellos suben caminando
le quitan la ropa y se la ponen a su hijo y dice la palabra que baja, ahí murió, dice, ahí murió Aarón. Pero no dicen, ahí enterraron a Aarón. O sea, que el cuerpo de Aarón también desapareció. Porque no dice, fue enterrado, como dice que fueron enterrados el papá de la mujer, de la mujer de quién, de el papá de la mujer de Moisés, donde enterraron a la madre de Aarón, que también es mentada cuando ella muere, y cómo la llevaban a enterrar. Y cuando la mamá de Moisés muere, Aarón no puede ir al entierro. Entonces Aarón no podía pisar el lugar donde iban a enterrar los muertos de su familia o de cualquier familia. El sumo sacerdote no podía ir a un cementerio, mejor dicho. Entonces, no podemos, aquí no nos dice que ellos bajaron con el muerto. Aquí nos dice que bajaron él y Moisés y Eleazar. El sumo sacerdote no se podía contaminar. Entonces miramos que este cuerpo de Aarón tampoco aparece. Entonces el cuerpo de Aarón también tuvo que haber sido desaparecido. Y te voy a decir una cosa. Qué bonito sería para nosotros saber el día en que vamos a morir. Fíjate, Aarón supo que ese día iba a morir. Moisés supo que ese día iba a morir. Son personas que quizás a estas personas el Señor les anunció su muerte por la rectitud en que andaban. Que cometieron errores, sí. Pero yo vuelvo y te digo una cosa, nosotros miramos todos los errores de afuera de la persona. Le miramos todos sus defectos, todos sus errores. Y esa persona no se puede equivocar porque la estamos señalando, porque la estamos juzgando. Y aquí vemos estas dos personas que cometieron errores a morir. Golpeó la roca. Y no fue un solo golpe, fueron 2 golpes que le dio a la roca. 2 o 3 golpes que le dio a la roca. Y nosotros sabemos el significado de la roca. Mas con todos esos errores, cualquiera de nosotros nos enterrarían vivos. Pero como el corazón del Padre está alineado al corazón del hombre, el que Él dice, guarda tu corazón guarda tu corazón más que cualquiera de todas las cosas, o guarda tu corazón más que cualquier cosa, como tú lo quieras llamar. Y dice la palabra, porque yo no miro lo que hay por fuera, sino lo que hay en el corazón. ¿Y sabe qué veía el Señor en el corazón de Moisés, en el corazón de Aarón? Que con toda esa multitud de errores que nosotros les vemos, el deseo, el anhelo de ellos era servirle y obedecerle al Señor. Que cometieron errores, sí, como los cometo yo. Yo cometo errores todos los días y no solamente delante de la presencia del Padre, sino delante del hombre. Y el Padre, cuando yo vengo, inmediatamente Él me perdona. Yo vengo, me arrepiento y le digo, Señor, la embarré. Pero cuando es delante del hombre, no perdona. Y esto es lo que el Señor ve en cada uno de nosotros, es la intención del corazón. Y esta muerte tan bonita de estos 2 varones que encontramos aquí, sin contar la muerte de su papá, sin contar la muerte de su mamá, la muerte de su padre, murió dormido, con una sonrisa en sus labios. La muerte de su madre igual. Personas que confiaban
y creían en la promesa que el Señor les había dado. Y hoy en día nosotros caminamos en esa promesa, pero no la creemos. Hoy en día el Señor nos habla, busca lo que hay en nuestro corazón, pero nosotros seguimos buscando las cosas terrenales. Buscamos cómo señalar al otro, buscamos cómo condenar al otro, buscamos cómo juzgar al otro. Y le estamos viendo la multitud de errores, pero no nos hemos fijado en el corazón tan noble que tiene esa persona, el deseo que tiene de servir, el deseo que tiene de obrar, el deseo que tiene de obedecer. Eso no lo miramos. Nosotros tenemos que empezar a aprender que nosotros estamos preparando es una vida terrenal y nos estamos olvidando de todo lo espiritual y lo terrenal se va a quedar aquí. Tenemos es que cuidar aquella alma que es la que va a ir a salvación con el Padre. Esa es la que tenemos que cuidar, nuestra alma. Les bendigo, les amo.